Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, también, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, si llegan a escuchar alguna interferencia o falla, me dicen, por favor, para ver si me conecto con datos de mi teléfono. Bueno, ahora sí se escucha cortado, profe. Ok, vamos a ver si se escucha mejor. Si no, bueno, cambio de red. O bueno, déjenme cambiar de red de una vez, de un momentito, no me tardo. ¿Tienen la presentación en pantalla? Sí, profe. Ok. Bien, nos quedamos la clase pasada realizando un ejercicio. Bien, y vamos a apuntar otra formulita de derivado, digamos, del mismo problema que en algún momento podríamos utilizar. Em, ¿Cuáles eran las variables importantes? Pues en esta ecuación para cálculo de viscosidad era, bueno, la masa de la molécula, la temperatura, la distancia, la distancia interatómica, y tenemos un factor de colisión. Pero en muchos casos, si no tenemos ese factor de colisión y si no tenemos esa distancia interatómica, podemos utilizar esta otra ecuación. Digamos, son análogas, solamente que se utilizan diferentes factores. Ahorita vamos a ver cuáles son. Vamos a poner viscosidad es igual a 3,33 por 10 a la menos 5, que va a multiplicar a la raíz de la masa por la temperatura, dividido entre el volumen crítico elevado a la 2 tercios, y que va a multiplicar a una función
una función derivado del parámetro Kb por T, constante de Boltzmann por temperatura, dividido entre la energía interna de la molécula. Es exactamente la misma ecuación, solamente que ahora utilizamos estos factores. Y vamos a poner en la parte inferior que cuando los valores de la distancia interatómica y el factor de colisión no son conocidos, se puede utilizar esta expresión. Y es equivalente a la que teníamos con anterioridad, donde viscosidad era igual a 2.67 por 10 a la menos 5 por la masa por la temperatura, bueno, raíz de la masa por la temperatura, dividido entre sigma al cuadrado por omega n. Esto es análogo a la ecuación que tenemos en la parte superior. Viscosidad es igual a 3.33 por 10 a la menos 5. Masa por temperatura, raíz de la masa por la temperatura, por el volumen crítico, elevado a la 2/3, por una función del parámetro de la constante de Boltzmann por la temperatura dividido entre epsilon. Son exactamente el mismo valor que obtendríamos, solamente que, bueno, en esta segunda ecuación necesitaríamos el volumen crítico y necesitaríamos un factor, una función más bien que depende de la energía interna de, de la molécula del gas y, bueno, también en función de la misma temperatura. Eh, Se utiliza de igual forma la misma tabla, la tabla 1.1 y la tabla 1.2. Es una ecuación también completamente experimental. Si ustedes se fijan, cambia ligeramente el valor o la constante inicial de 2.67 por 10 a la menos 5 en el caso de la ecuación del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos 3.33 por 10 a la menos 5. También, bueno, son factores utilizados para obtener conversiones, digamos, pues de los valores o de las unidades, de las variables, más bien dicho, de las variables utilizadas para calcular esta viscosidad. Voy a regresar un poquito a las tablas solamente para indicarles que, por ejemplo, si en algún momento, bueno, ustedes requieren calcular la viscosidad de algún tipo de gas, por ejemplo, un gas noble o no sé, el aire, por ejemplo. El aire, a pesar de que es una mezcla de gases, tiene pues oxígeno, tiene nitrógeno, puede tener hidrógeno, helio, etcétera. Pero bueno, aquí se toma como una sola sustancia, se toma como si fuera una molécula, una sola molécula, digamos. Em, para efectos, digamos, prácticos en esta tabla se toma como si fuera una sola sustancia. Pero si ustedes se fijan de la otra ecuación, de la segunda que les acabo de pasar, tenemos la masa molar, por ejemplo, tenemos la distancia, bueno, si no tenemos la distancia interatómica, a pesar de que aquí no las dan en la tabla,
Pero tenemos otros parámetros como es el volumen crítico. El volumen crítico de este gas, en este caso 86,6 centímetro cúbico sobre gramo mol. Y de ahí lo que vamos a necesitar es una función, un parámetro, que es esta tercera columna. Es un parámetro, es una función que depende de la energía interna y de la temperatura de la misma molécula. ¿Qué vamos a necesitar? Como no podemos obtener este parámetro, esta tercera columna, pues de forma directa, tenemos que hacer el proceso análogo a como lo hicimos con la ecuación anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar este factor KBT dividido entre epsilon. Una vez que lo ubicamos, pues tenemos que determinar ahora cuál es el valor correspondiente a esta función, a esta función de energía interna de la molécula. ¿Sale? Y una vez determinado, pues con estos parámetros podemos determinar también la viscosidad del fluido o del gas. Bien, voy a cambiar la diapositiva a donde teníamos la ecuación, simplemente para mostrarles que estas mismas tablas vienen aquí mismo, vienen estos datos aquí. El proceso es muy similar. Sale, aunque lo más común pues es utilizar la ecuación que vimos en un principio, la del lado izquierdo. Y bueno, vamos a ir resolviendo ejercicios de este tipo. Em, Ahora lo importante es determinar cuál es la viscosidad de una mezcla de gases. Y lo vamos a escribir en la parte inferior. Y vamos a apuntar viscosidad de una mezcla de gases. Bien. Bien, podemos tener, por ejemplo, una mezcla de gases que esté conformado por los siguientes. Podemos tener CO2, y bueno, vamos a suponer que tiene una composición porcentual, puede ser porcentaje en masa, puede ser porcentaje en volumen, puede ser incluso en fracción molar. Nos van a indicar, digamos, pues en cada problema, cómo está medido ese porcentaje, en masa, en volumen o en fracción molar. Y por ejemplo, bueno, vamos a suponer que tenemos CO2 y que tenemos un 40%, digamos, en porcentaje del volumen, digamos, de este gas. Vamos a suponer que tenemos hidrógeno, un 30%, y tenemos nitrógeno, un 30% también. Y bueno, en total, estos 13 componentes que están conformando pues una mezcla de gas, pues
Estos porcentajes en volumen, en masa o bueno, en fracción ya no sería en porcentaje, sino sería en valores decimales. Pero lo que vamos a tener es la conformación pues de un volumen, digamos, en 100%, que representa pues una mezcla de gas. Se representa una mezcla de gas. Y vamos a hablar aquí, y es a lo mejor un poquito lo complicado de este tipo de análisis. Vamos a analizar pues una serie de combinaciones y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a realizar. Tenemos que designar a cada elemento que conforma esta mezcla de gases, a cada molécula tenemos que designarle valores de alfa y de beta. Y ahorita les explico cómo. Simplemente vamos a poner una flechita por aquí y vamos a ponerle aquí asignar valores de alfa y beta a cada componente de la mezcla. Y me dicen cuando podamos cambiar. Listo, profe. ¿Listo? Perfecto. Sale, vamos con la siguiente. Sale, primero que nada hay que establecer cuál es el porcentaje o cuál es la composición química más bien de ese gas, por qué elementos está conformado. Una vez conociendo ese porcentaje en volumen, en masa o en fracción molar, hay que designar a cada elemento, hay que asignarle valores de alfa y beta, con la finalidad de establecer una combinación, digamos, de gases. ¿Y a qué me refiero con esa combinación de gases? Bien, vamos a tomar la referencia, puede ser indistinto, pero vamos a tomar la referencia como en el orden en que se nos están indicando en pantalla. Primero el CO2, luego el hidrógeno y finalmente el nitrógeno. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner por aquí combinaciones. Combinaciones de análisis. Y voy a poner por aquí el orden, nada más para tenerlo como referencia. Primero el CO2, después habíamos dicho que tenemos hidrógeno, ahorita independientemente de la composición, y tenemos nitrógeno. ¿Sale? Entonces, en ese orden los voy a ir seleccionando. Primero, ¿qué voy a hacer? Pues al número 1 le voy a designar el parámetro de alfa. ¿Sale? Entonces, el primero que viene en la lista, así como viene, sin ningún orden en particular, solamente por ser el primero en la lista, lo designo como alfa. ¿Sale? Y voy a poner aquí CO2. El CO2 es alfa. ¿Sale? Y voy a combinar ese CO2 con los restantes. Pero ¿quiénes son los restantes? Incluyendo al mismo CO2.
Pues en primera instancia, nuevamente, es el CO2, lo vamos a repetir. Ahora sí, ya no vamos a repetir al CO2, vamos a repetir al hidrógeno y vamos a apuntar más bien pues al nitrógeno en la parte final. ¿Sale? Esta segunda columna que estoy apuntando va a representar a los elementos de beta. ¿Sale? De tal forma que la primera combinación, ¿quién es? CO2 es alfa y se va a combinar con beta CO2. ¿Sale? Esta sería la primera ruta de análisis. Estamos hablando de que se trata del mismo elemento, bueno, de la misma molécula. ¿Sale? CO2, primera ruta de análisis, es que esta misma sea alfa y beta. ¿Sale? Y le vamos a poner un numerito 1 ahí. La segunda combinación de análisis, bueno, es que CO2 es alfa y ahora ¿quién es beta? Bueno, ahora beta es el hidrógeno. ¿Sale? Esta sería la segunda ruta de análisis o la segunda combinación. Y finalmente, la tercera ruta es que el CO2 es alfa y ahora ¿quién va a ser beta? Bueno, beta va a ser el nitrógeno. ¿Vale? Y ahí tenemos la tercera ruta. Pero esta solamente es la primera combinación. Ahora necesitamos invertir los papeles. Para hacer un análisis adecuado, pues bueno, ya tocó el turno de que el CO2 sea alfa. Ahora, bueno, le toca al hidrógeno ser alfa, ¿no? Y a los demás ser beta. Y vamos a escribir lo siguiente. Ahora, en orden de aparición, toca al hidrógeno ser alfa. Y vamos a escribirlo aquí. Y ponemos, bueno, le ponemos en la parte superior alfa. Escribimos las 13 posibles combinaciones. Y bueno, en el mismo orden como lo estamos indicando para que cuáles elementos van a ser beta. ¿Quiénes van a ser beta? Bueno, pues todos los demás, incluyendo al mismo hidrógeno. ¿Sale? Entonces, ¿quién va a ser beta? Bueno, va a ser el CO2. ¿Quién más va a ser beta? Pues el mismo hidrógeno. ¿Y quién más va a ser beta? Pues ahora el nitrógeno. ¿Sale? La misma columna de beta que tenemos en el lado izquierdo. Pero ahora las rutas de combinación pues serán las siguientes. Primera ruta de combinación, el hidrógeno es alfa. ¿Y quién va a ser beta? Bueno, beta va a ser el CO2. ¿Sale? Esta es la primera ruta, digamos, de esta serie de análisis. Y bueno, para no confundirlo, digamos, con los que tenemos del lado izquierdo, pues vamos siguiendo la secuencia de números. Vamos a ponerle aquí la ruta número 4. ¿Sale? Y si bien ya la teníamos, no la tenemos del lado izquierdo, no tenemos, no hay combinación posible directa entre CO2 e hidrógeno del lado izquierdo, digamos, en la primera serie de combinaciones, porque los dos son beta. Y ahí hola, ¿sí me escuchan? Profe, Sí, ¿de qué profe. elemento? Ok, perdón, me desconecto. Em, Bien, creo que se le acabaron los datos a mi teléfono, entonces esperemos que aguanten para esto que les estoy explicando. Antes que nada, son las 8:30. Yo creo que máximo en 10 minutos más estaré aquí. Tengo una titulación a las 9 de la mañana, entonces tengo que
conectarme en la otra sesión para firmar algunos documentos y bueno, rápidamente les explico esto. Ya hay presentación en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno. Nos quedamos en esta segunda tanda de combinaciones y bueno, ya hablamos de que el hidrógeno, el H2, es alfa. Como ruta 4 tenemos que beta va a ser el CO2. Después el hidrógeno es alfa y se va a combinar o vamos a tener un análisis con el mismo hidrógeno, ¿sale? Dado que el hidrógeno va a ser alfa y va a ser beta también, lo vamos a incluir en ese análisis. Esta sería la ruta número 5. Finalmente, la ruta número 6 sería que alfa es el hidrógeno y ¿quién va a ser beta? Pues beta va a ser el nitrógeno, el N2, ¿sale? Esta sería la ruta número 6. Y bueno, ya tuvo su turno el CO2 para ser alfa, ya tuvo su turno el hidrógeno para ser alfa, y le toca ahora al nitrógeno ser alfa, ¿sale? Entonces lo vamos a escribir. Al nitrógeno le toca ser alfa, ¿sale? Vamos a poner N2. Y ahora, ¿quiénes son beta? Pues todos los demás, incluyendo al N2. Que es el mismo CO2, el hidrógeno y el mismo nitrógeno son beta. Y bueno, vamos con la ruta número 7. Combinación entre el nitrógeno siendo alfa y beta el CO2, sería la ruta número 7. La ruta número 8 sería el nitrógeno es alfa y ahora beta es el H2, el hidrógeno. Esta sería la ruta número 8. Y finalmente la ruta número 9, el nitrógeno. ¿Y quién es beta? Pues el mismo nitrógeno, ¿sale? Incluyéndolo también en esta lista, ¿sale? Y estas serían las 9 posibles combinaciones de acuerdo a pues a este esquema. Eh, Simplemente, ¿qué hacemos? Bueno, alternamos en cada caso quién va a ser alfa, una serie de análisis para alfa CO2, una serie de análisis para alfa H2 y otra serie de análisis para N2. ¿Sale? ¿Quiénes van a ser beta? Todos los demás. En realidad son todos los elementos que conforman al gas. ¿Sale? Beta va a ser para cada caso el CO2, el hidrógeno, el nitrógeno. ¿Sale? Tanto para, digamos, la serie 1, la serie 2 y la serie 3. Y vamos a manejarlos de esa forma. Vamos a ponerle así, serie 1, serie 2, serie 3. Y si tuviéramos pues un elemento más, tendríamos que agregar eh, una serie adicional. ¿Sale? Entonces, entre más componentes tengamos en una mezcla de gas, pues el análisis se va volviendo no complejo, sino más bien más laborioso. Prácticamente, ¿qué estamos haciendo? Es como si discretizáramos el análisis. ¿Sale? Como no puedo calcular una viscosidad directa, digamos, de la mezcla del gas, tengo que calcular viscosidades como si solamente se tratara de dos gases. ¿A qué me refiero? En la ruta 1 de la serie 1, siendo que alfa es el CO2 y que beta es el CO2, pues, ¿qué estaría asumiendo? Estaría calculando la viscosidad del gas, asumiendo que no existiera ninguna mezcla, asumiendo más bien que el componente total es el CO2. Ese es el primer análisis.
Y el segundo análisis, ¿qué sería? Ah, bueno, ya voy a tener una combinación de gases, pero ya no son tres elementos, sino más bien consideraría primero que tengo en proporción pues al CO2 y al H2, nada más, ningún otro gas, ¿sale? Y así sucesivamente. Tengo que calcular una viscosidad adicional considerando que solamente tengo componentes CO2 y nitrógeno, nada más, olvidándome de todos los demás. Pero esto lo tengo que repetir con cada serie. En la serie 1, en la serie 2, en la serie 3. Afortunadamente, podemos hacerlo a mano, cada uno de estos, en alguna tabla de Excel. Afortunadamente ya las ecuaciones utilizadas pues son series. Entonces, lo laborioso de esto es hacer una pequeña tablita, puede ser a mano, puede ser en Excel, y finalmente, pues bueno, evaluar todas las sumatorias para obtener una viscosidad final. Bien, si tuviéramos 4 componentes, simplemente por poner un ejemplo, vamos a poner los mismos, vamos a poner CO2, vamos a poner H2, vamos a poner N2 y vamos a poner oxígeno, por ejemplo. Aquí ya las voy a escribir de forma más directa. Lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos CO2, CO2, H2, N2 y bueno, faltaría agregar al oxígeno. Tendríamos la primera serie, bueno, con sus respectivas rutas y vamos a ponerle alfa, vamos a ponerle beta. Después le tocaría hacer beta al H2 y bueno, escribimos los mismos componentes, CO2 en el mismo orden, H2, N2, O2. Y bueno, aquí le tocaría al H2, a todos los demás les tocaría hacer beta. En la tercera serie le tocaría hacer alfa al N2. Y bueno, escribimos todos los demás del lado derecho, CO2, H2, N2, O2. Estos serían beta. Y bueno, finalmente al oxígeno le tocaría hacer alfa y escribimos todos los demás del lado derecho, CO2, H2, N2, O2. ¿Sale? Ya tendríamos más series de análisis. Entonces, entre más elementos, esto se vuelve más complejo, más laborioso. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Pregunta. Bien. Muy bien. Bueno, me tengo que retirar en este momento. Voy a prepararme para el examen que inicia a las 9 de la mañana. Pues nos vemos el día de mañana, jóvenes. Gracias por su atención. Está bien, profe. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Sí. Bonito Gracias. día a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Gracias, cuídense. hasta luego. Adiós, nos vemos. Hasta luego.